Bueno, muchas gracias. Es muy importante para mí estar acá. Le agradezco a Cristina, Andrés. Y quiero contarles que todo lo que aquí voy a contarles, trataré de hacerlo en 20 minutos. Voy a abreviar algunas cosas. Y todo el trabajo que estoy realizando en la Universidad de Luján, les muestro el contexto, no se los impresiono con la muchedumbre que hay. Tiene que ver profundamente con lo que me han enseñado aquí, espero haber aprendido, eso es muy importante. Entonces, el contexto de reflexión para esta construcción conceptual y procedimental. En este caso, en la mesa anterior se hablaba de la Universidad Nacional y Pública y todos los problemas que tenemos de presupuesto. Bueno, nosotros hemos tratado de encontrarle una vuelta a la salida, y entonces, a este problema, hemos encontrado una salida, y nosotros lo llamamos un juego de reciprocidades. ¿Por qué? Porque en este caso, este grupo de epistemología genera procedimientos para 2 programas de investigación de la universidad, y a su vez hay 2 proyectos que generan información para el área de influencia de la universidad, para distintos municipios que ahora vamos a ver. Y a su vez, en ese juego de reciprocidades, está integrado, como ustedes verán al pie, en esa flecha, pasantes de investigación, alumnos que hacen sus trabajos finales y maestrías y doctorados. Entonces, todo ese cúmulo de información realmente lo podemos llevar adelante, ya digo, por esta reciprocidad y esta solidaridad entre todos. Bien, cualquier cosa después amplío. En realidad, ese es el contexto de investigación, el contexto de conocimiento en el cual nos movemos, en el contexto de la ciencia geográfica. En ese juego de reciprocidades, nosotros cada 15 días hacemos talleres y ateneos de discusión, y en este último tiempo hemos estado muy vinculados con toda el trabajo de Habermas, vinculando la ciencia geográfica en ese contexto que le da de conocimiento e interés. Y nosotros nos estamos moviendo en el plano de la geografía humanística, ¿no es cierto?, después vamos a ver por qué, y de las ciencias críticas. De hecho, para este caso en particular, yo traigo a consideración el trabajo de 2 geógrafos críticos, Eduard Soja y Milton Santos, uno con tendencia anglosajona y Milton Santos, fundamentalmente brasileño, que ha sido el creador del encuentro de geógrafos latinoamericanos. Lo más importante es que lo que buscamos es una coexistencia de saberes geográficos que desembocan en un accionar comprometido con las geografías situadas, con la idea de espacio como materialización de la intención y quehacer humano colectivo, y con la posibilidad de intervenir para modificar y configurar espacialidades sustentables. Hay una cosa que guía toda la pretensión y figura como epígrafe en todos los libros que sacamos, y es esto. Deleuze escribió que una investigación implica al menos 2 elementos: la identificación del problema y elección de los conceptos adecuados para enfrentarlo. Significa una palabra buscar en todo evento la asignatura que lo cualifica y especifica, y en toda asignatura el evento y el signo que la soporta y condiciona. Pero lo que más nos mueve es cuando cita expresiones de Foucault, y es mostrar que hablar es hacer algo y no simplemente expresar un pensamiento. En ese sentido, y en este caso, y siguiendo el planteo del resumen de esta conversación, la primera pretensión como aspiración de ir en el camino adecuado, por ahí es un poquito exagerado, pero no porque la aspiración consideramos que esté fuera de lugar. Entonces, en ese resumen yo ponía las propuestas para gestionar los territorios ha estado condicionada en las últimas décadas por concepciones de planeamiento estratégico que consideraron el espacio como liberado de espacialidad. Los aportes técnico-científicos a las proyecciones de uso y ocupación del suelo han pergeñado cartografías de modelos teóricos eurocéntricos que absorbieron los contextos sociales en un entramado de simulación de las situaciones geográficas. No tengo mucho tiempo, yo tenía pensado avanzar un poquito más en cada uno de los modelos. Se los paso rápido, en todo caso después podemos volver sobre ellos. Quiero contarles que, tenemos un primer modelo. He tratado de recorrer los últimos años de democracia. Este es el primer modelo, es el modelo de Alfonsín, diríamos así.
¿no es cierto?, que está situado o que tiene como eje el pensamiento anglo-francés, franco-canadiense, de las ciudades en la ordenación del territorio. Entonces, habían pensado a partir de ahí desarrollar todo ese encadenamiento. El segundo movimiento, fíjense, en todos casos tenemos suntuosidad cartográfica. En el segundo caso, esto es el modelo del gobierno de Menem, en donde las políticas de ordenación territorial están inspiradas fuertemente por el Ministerio de Obras Públicas español y atienden fundamentalmente a desarrollar y gestionar el territorio desde la consolidación del transporte. El último, el Plan Estratégico Nacional, fundamentalmente se guiaba o se guía por las ideas de flujos en el marco de localizaciones. Todo eso eran las suntuosidades y que tiene que ver con el tema de Cimamérica, de dos cuestiones que vamos a desarrollar que tiene que ver con disimular y simular realidades. Desde ese momento, el primer plano da de 1985 y así sucesivamente, tenemos lo que yo llamaría las simulaciones y esta sería lo que se trata de disimular y no contener el diagnóstico. O sea, eso es lo que tenemos, por ejemplo, en la cuestión del transporte ferroviario. Avanzo, no me puedo detener, en todo caso después lo hago. Esto en el caso de los parques industriales, digamos, una gran esperanza que aparece en el mapa como muy consolidado, pero si después yo salgo de lo arribeño del mapa y voy a lo abajeño de la realidad, veo que si se fijan en el gráfico inferior, en el gráfico superior están todos los parques industriales y en el inferior las industrias que están en los parques industriales. En el caso que sobresale es Buenos Aires, pero si yo me bajaría más, diríamos así, bajaría más, vería que solamente dentro de la provincia de Buenos Aires hay, de los municipios que trabajamos, solamente uno, Pilar, que tiene la mayor concentración de industrias. Los demás, en el caso de Rodríguez, por ejemplo, están absolutamente vacíos. Ahora bien, ¿qué fue un caso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires? Rápidamente. Uno puede decir, bueno, ahí actuó la variable política, pero yo le pongo el pie a la variable científica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque, por ejemplo, este es el plan, el PET para la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que no se hizo. Ahora, ¿no se hizo nada? Sí se hizo todo eso, pero no tiene nada que ver la necesidad de los municipios con lo que realmente planificaba el PET. O sea, en el diagnóstico, diríamos otra vez, era como que la visión era del organizador, del gestionador, pero no del usuario del territorio. Bien, entonces, ¿qué pensamos en nuestro grupo de discusión? ¿Cómo miramos esto? ¿Cómo lo razonamos? Entonces, Edward Soja cita a Baudrillard y dice, hoy la abstracción ya no es aquella del mapa del doble, del espejo o del concepto. La simulación ya no es aquella de un territorio, un ser referencial o una sustancia. Es la generación mediante modelos de lo real sin origen o realidad, un hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni lo sobrevive. De ahora en adelante es el mapa el que precede al territorio, precesión del simulacro. Es el mapa el que engendra el territorio. Y una cosa que llama más la atención todavía, dice, con la proliferación de la simulación, incluso las palabras que usamos fingen tener lo que no tienen. Por ejemplo, significados o referentes. De hecho, no sabemos la diferencia entre el mapa y el territorio. Y no lo sabríamos aunque pusiéramos la nariz directamente sobre el mapa. Si yo pongo la nariz sobre los mapas anteriores, evidentemente tampoco lo sabría. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se configura esto? Entonces, acá viene la segunda pretensión que está puesta en el resumen. Surge la necesidad de repensar la validez y confiabilidad de los conceptos y procedimientos. Hoy hablábamos de Samaja, ¿no? La cuestión que Samaja nos puso en la nuca. Siempre busquen la validez y la confiabilidad de lo que construyen. En ese sentido, tocamos en esta oportunidad dos conceptos, Cimamérica, acuñada por Soja, y rugosidades espaciales. Rugosidades. Esta es la cuestión. Dice Soja, Edward Soja, nosotros disimulamos
cuando planeamos los dos son geógrafos. Disimulamos lo que tenemos y simulamos lo que no tenemos en la realidad. Por lo tanto, entonces, Cimamérica emergente es un lugar en el que las políticas territoriales convencionales se están vaciando cada vez más de sustancia y de cualquier presunción de factualidad y procesualidad, en el que una poderosa hiperrealidad de carácter teórico unilateral absorbe lo real y lo imaginario en su propia madeja de simulaciones y espacialidades. Es cierto, sí, si yo lo veo, por ejemplo, en los planes estratégicos, veo que hay una hiperrealidad. Y si yo lo veo en las normas de ordenamiento territorial, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que Jorge sabe, vengo estudiando hace 20 años, uno ve la hiperrealidad desde el momento que la ley surgió, cuando marcaba densidades de población que estaban en el momento de sanción de la ley superadas ya en municipios del conurbano bonaerense. Bien, entonces, dos cuestiones, ¿por qué fallamos? Tomo de Milton Santos, hemos trabajado también a Habermas Foucault para advertencias de las relaciones. ¿Qué es una rugosidad espacial? Dice Santos. Es lo que queda del pasado como forma, espacio construido, lo que resta del proceso de supresión y acumulación con el que las cosas sustituyen y acumulan en todos los lugares. Y acá fundamentalmente, cuando los nuevos flujos de proyección estratégica o de acción constante se instalan, acarrean nuevas variables, pero que éstas sufren la deformación de los espacios ya existentes, ya presentes. Entonces se generan transtextualidades. Entonces, ¿qué dice Soja? Si yo tengo que tener el concepto adecuado para enfrentar lo que decía Deleuze, porque si no tengo el concepto adecuado para enfrentarlo, el problema no lo voy a poder resolver, entonces tengo que hacer un amasado laborioso de teorías que abre nuevas vías de comprensión acerca de la espacialidad. Y abrevio, Soja es el que habla de facticidad todo el tiempo en el territorio. Entonces habla de los espacios vividos, concebidos y percibidos. El espacio percibido es el espacio percibido por todos, lo voy a abordar. El espacio concebido es el concebido por los técnicos, por los políticos, por los científicos, pero cuando entre el espacio percibido y el concebido no hay armonía, el espacio vivido es conflictivo. Entonces, cuando no hay concordancia, se producen conflictos en ese espacio. Y cuando no se enuncia en función de existencia, ni se consideran las prácticas sociales porque no se supera, no digo que hay que descartarla, pero no se supera la concepción binaria del conocimiento, se generan injusticias espaciales, al decir de Edward Soja, y espacios opacos, al decir de Santos. Entonces, entre los dichos teóricos, entre los dichos de planificación y la realidad de hecho, hay mucho, mucho trecho. Entonces, ¿cómo tratamos de resolverlo? Soja dice que supondría en parte la creación de un nuevo imaginario de indagación que pueda ayudar a resistir y a subvertir las condiciones establecidas. En particular, debe abrirse nuevos espacios en Cimamérica, con el propósito de esa América simulada, de esa Argentina simulada, de ese conurbano simulado en los planes, con el propósito de practicar una política de justicia espacial y social construida sobre las intuiciones y las acciones de coaliciones interculturales e híbridas que atraviesan las fronteras de la raza, la clase, el género y la geografía, en lugar de estar confinados a ellas. Y lo más importante, por eso está en rojo, en canales de resistencias que no estén separados, perdón, le falta el no, juntos. Entonces, ¿qué puede ser y hacer el geógrafo? ¿Qué puede ser? ¿Un agente transmisor de conocimiento o un actor involucrado? ¿Cómo se revierten esas condiciones diferenciadas de uso y ocupación del territorio? El geógrafo debe estar en permanente interrelación con su entorno, evitando enunciaciones disciplinarias unilaterales y nutriéndose del saber cotidiano mediante prácticas deliberativas y participativas. ¿Cómo juzga la validez de lo que enuncia y configura? Bueno, ¿qué indicativos procedimentales pueden tomarse como base? En este caso en particular de hoy, yo tomaba esos dos. Bien. Vamos entonces a la tercera senda, la tercera pretensión. Entonces, de la consigna Foucaultiana de expresar pensamientos para hacer algo, se avanza con propuestas procedimentales para la detección y respuesta de problemas situados. En ese sentido, se da cuenta de una metodología de gestión asociada.
¿Qué quiero decir con esto? Voy a abreviar, pero Martínez me dijo que me daba 5 minutos. 5. Él me regala 5. Entonces, primero situación y posición de lo que estoy hablando. Municipios de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, con muchísimos problemas. Bien, que estamos trabajando. ¿Cómo gestionamos para ellos? ¿Cómo resolvemos sus problemas? Entonces, la agenda pública, ¿no es cierto? Las agendas públicas consensuadas es una herramienta muy importante. Solamente les pongo el esquema de agenda pública, que es la Agenda 21 tradicional, pero que en este caso nosotros cada una de las fases de diagnóstico, evaluación de la capacidad local, propuesta de agenda local, el plan de operativo para solucionar los problemas, los hacemos con la gente. Pero ese concepto de con la gente y participación, el profesor hablaba de el usuario, en este caso el usuario del territorio, lo hacemos no en gestión participada, sino en gestión asociada vinculante. Entonces, me meto en la cuestión plenamente del interjuego metodológico. ¿Qué hacemos? Trabajamos como trabajamos tradicionalmente, con las inferencias propias, nada más que al estilo, después de haber mamado toda la cultura samajiana, por ejemplo. Obviamente que incluimos el modelo ternario, y obviamente incluimos la terceridad, y obviamente que incluimos lógicas ampliadas, no formales. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos nunca contener la opinión del otro. ¿Está? Y hablar en nombre de otro, no lo digo yo, lo dice Foucault, es inmoral a veces. Entonces, ¿cómo construimos, cómo modelizamos el objeto? ¿Cómo modelizamos el problema? Lo modelizamos desde la praxis, los modelizamos desde los métodos para fijar creencias, pero lo hacemos con las personas. ¿Qué es lo que quiero decir? Dos cosas, avanzo rápido. Los métodos para fijar creencias, de Peirce, que nos ha enseñado a trabajar tanto Samaja, ¿verdad? Dice, para la fundamentación necesito los 3 primeros modelos de creencias y para la contrastación el último. No renegamos a ninguno de ellos, lo fortalecemos. Entonces, la fundamentación de ideas que enriquece el supuesto de la hipótesis, en este caso, nosotros, la tenacidad, esta cuestión que nos enseñaba Samaja, que decía que la creencia nacía desde adentro, en este caso nosotros lo hacemos desde la situación, desde el espacio vivido. Implica compromiso con la situación de pensamiento epistemológico, metodológico, pero también con la situación geográfica, la situación de facto geográfica, espacial. Representa presencia actual del pasado, y aquí incluimos esa rugosidad, porque las variables de un proyecto, de un plan estratégico, le caben a toda la nación, pero abajo tenemos situaciones tan disímiles que son absolutamente complejas si nosotros no compartimos o no nos nutrimos de la información del que está realmente en el sitio. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que caracteriza esto? La percepción, y por lo tanto estamos hablando acá, en el sentido de Guarsoja, del espacio percibido. Bien, vayamos a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad aquí? Y sigo también, no me desvío de lo que dice Samaja. La autoridad no solamente es la autoridad académica, y nosotros en este caso, para nosotros, una de las fuentes de autoridad más importante es justamente el usuario del territorio. Hemos tenido las mayores informaciones, la hemos tenido de Jovita, por ejemplo, la que dirige el Plan Sin Tierra, ¿entienden? De las organizaciones no gubernamentales. Las más importantes están trabajando con nosotros, las más importantes en el ambiente, Patrimonio Natural Pilar, SOS Hábitat, Proagua, ¿está? Y con esa autoridad nos movemos en el juego del conocimiento académico y nos movemos en el juego del conocimiento del usuario del territorio. Implica sujeción, por supuesto, a saberes, y en este caso, por supuesto, que nos nutrimos de ese acople de saberes cotidianos al saber científico que tanto señalaba Foucault en Defender la sociedad. La primera se podría ubicar en el proceso, en el comienzo, la autoridad la podríamos ubicar en la contextualización de conceptos,
Y en la cuestión de la metafísica, la creencia sale de la conversación, de las distintas opiniones. Y es importante manejarnos en este término de que la gestión sea asociada y vinculante con los usuarios del territorio, porque nos permite una ilustración, al decir de Foucault, de sentir que no queremos ser gobernados de esa manera, en el sentido, por supuesto, metodológico, epistemológico, y tener una desobediencia creativa al incorporar al otro. Bien, extraído de ahí toda la problemática, suponemos cuestiones y vamos a la eficacia. Y voy a adelantar lo más importante, que cuando nosotros llevamos adelante las variables las obtenemos de los modelos de los métodos anteriores, definimos las hipótesis, en este caso compartida, procuramos el éxito para que sea útil para la decisión política, también compartida, y lo que tenemos fundamentalmente es esta cuestión. O sea, cuando definimos el indicador y cuando vamos a definir la dimensión del indicador, esa valorización la justipreciamos con todos los actores involucrados. O sea, el observable está caracterizado por todos. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos observar? Lo vemos. Y cuando realizamos el procedimiento, la ejecución de la observación también está a cargo. Y esto es porque tenemos que cumplir, diríamos, una intención que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Generalmente se confunde sustentabilidad con sostenibilidad y nosotros creemos que sostenibilidad es un componente de la sustentabilidad que está amparada por la productividad, la equidad, ¿no es cierto?, la sostenibilidad, pero fundamentalmente por la potenciación, que es la plena participación de todas las personas en los procesos y proyectos que conforman su vida. ¿Mediante qué técnica? Abrevio. Nosotros utilizamos como técnica instrumental los talleres participativos y las mesas de trabajo. ¿Cómo seleccionamos? ¿Qué muestra usamos? Nos guiamos por el concepto de campus y hábitos de Bourdieu. Vemos cómo está compuesto el campus en cada uno de los municipios y nos contactamos con cada uno de los representantes. Según Bourdieu, el campus de alguna manera está estructurado, pero también Bourdieu nos permite una salida, porque dice hay espacios de indeterminación. Por esos espacios de determinación es por donde tratamos de penetrar para realizar. La tarea es compleja, la empezamos en el 2011, ¿no es cierto?, con las personas y en mesas de trabajo, completamos las matrices de prioridad de problemas, nosotros somos mediadores, participan actores políticos, actores sociales, todos están sentados a la mesa. Y en esa mesa, ¿no es cierto?, entre todos discuten una cosa muy importante que señala Habermas cuando buscamos un acuerdo. ¿Qué sé de cada uno? Pero fundamentalmente ver cuáles son las restricciones, que eso no se ve en Cimamérica. ¿Entienden? Entonces, si nosotros vemos cuáles son nuestras restricciones, en función de eso podemos priorizar. A tal punto, bueno, estas son las matrices. Yo para que vean que quería ver la complejidad de cada una de las matrices, y uno dice, no le consulto a la gente porque primero le tengo que enseñar. Yo les puedo asegurar que lo que aprendemos con las personas que circulan por los espacios vividos es impresionante. Bueno, esto es una matriz que nos llevó bastantes mesas de trabajo y bastantes talleres participativos, es de uno de los municipios, y fíjense, nosotros hablamos de grandes problemas, de cuestiones del cambio climático, y la gente, ¿qué necesita? En todos los municipios que le solucionen el problema de la basura. Es el problema que salió en todos los lugares, y estamos con ellos determinando dimensión de los indicadores. ¿Qué nos proponemos políticamente consensuando con el político? ¿Entienden? Entonces, es todo un desafío conceptual, epistemológico, pero bueno, esa es la foto de los últimos talleres realizados. Empezamos en 2011 con 30 personas, en los últimos talleres, separados por municipios, vienen más de 100, y se han incorporado concejales, diputados provinciales, gente de la OPDS ahora, porque sabe que estamos tratando planes operativos. Y en realidad creo que nos conviene a todos. Esta es la cuestión, o sea, estas percepciones, concepciones y vivencia de situaciones compartidas hacia ese amasado teórico, hacia ese amasado conceptual, que
que bueno, tratamos de que sea adecuado para resolver los problemas. Hay un montón de cosas que obvié, mil disculpas. Muchas gracias. Sí, es una pregunta básicamente para Nelly, que está vinculada a algunas cuestiones que se han tocado a lo largo de toda la jornada. Y que tiene que ver justamente, se habló de modelos, Lidia habló de modelos, vos planteaste el esquema de los modelos, y a mí hay algo que me llamó la atención, ya lo habíamos hablado con ustedes cuando yo estuve en Luján, cuando se habla de la conformación de los indicadores, ¿sí? No solamente, digamos, realizar la observación para la formulación de los indicadores, sino que esa observación es con la participación de los sujetos en el territorio. Me interesa particularmente esta cuestión en función de lo siguiente, porque estamos pensando, yo me lo plantearía de algún modo como formas de resistencia frente a este panorama que presentó Javier esta mañana, ¿no es cierto? Claro, digamos, frente a este avance en el que, y que quiero rescatar esto que decía Javier esta mañana, de que ya no somos como las viejas figuras del siglo XIX, los académicos, aquellos referentes de la sociedad, sino que somos trabajadores, y como trabajadores debemos reconocernos en nuestro rol de trabajadores. Entonces, mi pregunta puntual va a lo siguiente, porque me parecía que allí había un núcleo valioso, y es, en la medida en que se produce un conocimiento que viene, digamos, de algún modo fortalecido por la ciencia, pero que tienen protagonismo activo, digamos, aquellos que ocupan el territorio, ¿en qué medida podemos estar hablando también no solamente de una población que está bajo observación y que contribuye a hacer un mejor diagnóstico, sino en qué medida ellos también pueden constituirse como trabajadores, que son en sus propios territorios, en un nivel distinto de apropiación de la producción de un conocimiento que afecta su calidad de vida, que afecta sus propias vidas. Sí. De hecho, sí. De hecho, yo además respondo y también pensando en lo que ella decía de fortalecer, sí, nosotros en realidad actuamos como vínculos mediadores, ¿no es cierto?, en la construcción del conocimiento, sin dejar de lado, digamos, nuestra función de científicos, eso quiero decir. Somos trabajadores fundamentalmente, pero ellos lo saben, ellos saben que son los usuarios del territorio, por decirlo así, mucho tampoco me termina de... No quiero usar el término sociedad civil, me gusta mucho más el término de usuario del territorio. Y también están los políticos, ¿verdad? Todos construimos en conjunto, cada uno aporta lo suyo. Nosotros le aportamos, por ejemplo, lo que traemos de conocimientos de las ciencias, de nuestro pasado traído al presente, de pronto, lo que decíamos recién, y se los vamos transmitiendo. Y ellos nos traen todo ese conocimiento que ellos tienen. Entonces, no sé si voy a la pregunta que me haces. Entonces, cuando nosotros tenemos un resultado de un determinado indicador que definimos y dimensionamos entre todos, la justa apreciación es mucho más, es más justa, digamos, ¿no es cierto?, valga la redundancia. Porque en realidad la valorización es de conjunto. Entonces, diríamos, se suman muchísimos matices. Pero además, nosotros podemos ser muy trabajadores y muy caminantes. De hecho, en mi grupo lo somos y muchísimo. Pero es muy difícil, ¿no es cierto?, tratar de entender un resultado, por ejemplo, del barrio Las Flores. ¿Entienden? En Trujuy, Moreno, en donde el año pasado, no, el 14, asesinaron a 14 chicos. ¿Entienden? Entonces, diríamos, es muy difícil nosotros poder interpretarlos si en ese juego. De hecho, hemos trabajado con esos chicos, han hecho sus propias agendas, ¿entienden? O sea que, de entrada, cuando nos propusieron hacer eso, nosotros dijimos, no lo vamos a poder hacer, porque también tenemos el prejuicio a veces que la gente no sabe, y eso no es cierto, sabe mucho más que nosotros en muchos casos. Y también
hay otra cosa que nosotros sentimos y que tiene que ver con lo que decía Camila. La universidad desde su origen, mi universidad fue cerrada por la dictadura, pero desde su origen tenía el sentido de fortalecer la sociedad civil. Y eso nosotros lo tenemos en la nuca. La única manera de que no sean usados con placebo, que estén fortalecidos. Y fíjense que hay una cosa muy preocupante también. Ella hablaba de encuentros. En Río +20 yo les hablé de desarrollo sustentable y les hablé de la potenciación, que para nosotros es lo más rico como componente de la sustentabilidad. Pues, señores, en Río +20 potenciación se sacó. ¿Está? Pero nosotros nos olvidamos, no se lo contamos a ningún político, no se lo contamos a ningún empresario que vienen a... esa cosa es como que no le decimos, no le mentimos, pero no decimos la verdad. La potenciación tiene que estar. La gente tiene que saber qué es lo que hacen con ellos y qué es lo que van a hacer con su territorio. ¿Está? Y otra cosa que decía el profesor a la mañana, esto de la publicidad, ¿no es cierto? Nosotros ni se nos ocurrió la publicidad. ¿Qué se nos va a ocurrir la publicidad? Sí, yo les digo... Nosotros recibimos el año pasado, de presupuesto universitario para este proyecto, 1.222 pesos. ¿No es cierto? 1.222 pesos. ¿Está? Bien. El juego de reciprocidad es un invento nuestro. Bien. Hemos ganado concursos de la Secretaría de Políticas Universitarias, que nos dio la suma, para nosotros maravillosa, de 35.000. Y hemos ganado ahora otro premio, con lo cual nos permite trabajar mejor en el barrio Las Flores. Lo importante de la publicidad es que vino de abajo hacia arriba. En el primer taller éramos 20, en el segundo taller éramos más. Y en el tercer taller empezaron a venir los medios de comunicación locales. ¿Entienden? O sea, fue una cosa bastante particular. No teníamos conciencia de la publicidad. Y esa publicidad fue la que nos trajo más gente a participar. ¿Entienden? Ahora estamos... tratando de contener las mesas de trabajo, hacerlas más acotadas. No sé si te respondí. No, sí, la cuestión era si se ve que esta gente no piensa, estamos aportando en esto, sino que si toman conciencia de sus saberes, de lo que saben. Eso es lo importante, ¿no? Pero además toman conciencia de que nosotros sabemos que ellos saben más. Eso es importante. Jovita, yo la nombré recién, es una conocedora del territorio. Tremendamente. Y el día que le dije, Jovita, por favor, ¿me podés escribir esto? Me dijo, sentalo a escribir vos, yo no sé leer y escribir. Y yo les digo que sabía, me doblaba en conocimiento. Del territorio, por supuesto. Andrés. Perdón. Sí. Javier. Sí. Bueno, mi pregunta era para Cecilia, pero quiero decir una cosa, es muy importante lo de la publicidad, efectivamente, ¿no? Se le llama también visibilidad, ¿no? Sí. O sea, y entonces, claro, sí. Pero en términos más técnicos, esa es la difusión social, que no me ha dado tiempo de tratarlo esta mañana. Es decir, que la idea es que si uno hace una innovación, en este caso social, o sea, que surge de una organización con metas sociales y con sensibilidad social, es que esa hay que difundirla socialmente también, ¿no? O sea, las vías que sean, sea boca a boca o porque la gente va llegando, pero si no crece socialmente, simplemente no desempeña su efecto, ¿no? Y por lo tanto, una cosa es por lo tanto la publicidad en el sentido mediático del término y otra es la difusión social, ¿no? O sea, por dejar claro que yo no es que esté en contra de la publicidad, ¿no? Porque la difusión social forma parte de los procesos de innovación, ¿no? Pero a Cecilia le quería decir una cosa muy importante, un ejemplo. Yo estuve hace unos meses, 8 meses más o menos, en un congreso sobre medicina e innovación, tecnomedicina, en mis términos, tecnomedicina, que la hay es muy importante, y me enteré de una cosa que me puso, la carne de gallina, no sé cómo lo dicen ustedes, ¿no? O sea, se dice también carne de gallina, ¿no? Entonces, bueno, una de las innovaciones que ha producido las industrias farmacológicas se llama Sovaldi, apareció en 2013 para el virus hepatitis C. Entonces, en Estados Unidos fue aplicado a 140.000 pacientes, tiene un índice de éxito del 90%, y la hepatitis C es una enfermedad dura de soportar, ¿no?
Y luego en octubre de 2014 surgió otro medicamento que se llama Arboni, que tiene un 99% de índice de cura de una enfermedad que se consideraba incurable, o por lo menos curable en 20 años y muy dura de sobrellevar, ¿no? Entonces, Arboni se está comiendo el mercado de Sovaldi, decían los técnicos, o sea, por supuesto en términos de mercado, hablando exclusivamente, y la píldora cuesta 1.000 euros. O sea que el tratamiento, 94.500 dólares. Entonces, ¿cuál fue el debate allí? Estaban los responsables de la sanidad vasca y también los responsables de la sanidad española, porque estaba coorganizado, aunque era en Vitoria, lo organizaba, digamos, la sanidad vasca, el Osakidetza se llama, estaban todos los responsables también del Ministerio Español de Sanidad, etcétera. Entonces, en Europa se habla mucho del tercer pagador. O sea, es decir, uno puede pagar sus propios medicamentos, pero lo normal es que sea, digamos, el servicio de salud correspondiente quien pague los medicamentos y luego los dé o gratuitamente a la población, que lo que se llama el estado del bienestar, ¿no? O por lo menos en función de los ingresos de cada cual, de unas ayudas paralelas a los ingresos. Esa es la política sanitaria, por lo menos en el País Vasco, que se hace. Ahora, ¿qué ocurre? En España el Ministerio estimaba que hay 700.000 casos de hepatitis C, probablemente, 50.000 diagnosticados. Diagnosticar no es fácil, tiene un coste, ¿no? Pero suponiendo que hubiera 500.000 casos diagnosticados, el Ministerio con 500.000 casos y tratamiento de 100.000 dólares, por así decirlo, es que tiene que presupuestar inmediatamente solo para una enfermedad. Pues eso, habría que multiplicar 500.000 por 100.000, o sea que saldría, pues no me sale ahora, pero son 50 millones de dólares como mínimo, ¿no? Entonces, claro, se plantea el problema para el responsable de la política sanitaria de si destinar a una sola enfermedad y a un solo sector de la población, que son solo, hombre, no son pocos, ¿no? 500.000 personas, pero hay otras muchas enfermedades, eso se llevaría una partida de un presupuesto que es generoso y que es abundante, ¿no? Quiero decir con ello que las farmacéuticas, cuando generan una innovación, revuelven totalmente el mercado. De repente una enfermedad que era, entre comillas, incurable, pasa a ser curable, le sale un competidor y arruina a la primera empresa, ¿no? Y eso es lo típico de la innovación, pero entonces pone en un brete a las autoridades públicas de la sanidad, porque de repente tienen que palparse la ropa de qué hacen con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, si dedicarlo a la hepatitis C. Entonces, ¿qué sucede por parte de los pacientes? Que hay que negar el término paciente, o sea, uno es un usuario de un sistema sanitario, no un paciente, o sea, basta ya de paternalismo, ¿no? Digamos, al respecto, ¿no? Entonces uno tiene sus derechos como usuario de un sistema sanitario. Entonces, digamos, los pacientes inmediatamente, los pacientes de hepatitis C se agrupan, claro está. Esto es la sociedad civil, o sea, estos son los usuarios organizados, ¿no? Entonces han generado una asociación de usuarios que, por supuesto, estos sí que se hacen visibilizar, o sea, vamos, hacen campañas, se manifiestan, hacen de todo y consiguen sensibilizar ante una que de repente tiene una curación, una enfermedad incurable y dolorosísima y muy molesta, quiero decir, y porque el Ministerio, el Servicio Vasco de la Sanidad, no les paga. Estos son los dilemas de un gestor de un sistema sanitario público. Estamos hablando de un sistema sanitario público. ¿Qué hicieron las asociaciones de usuarios a la vista de que no obtenían la financiación en primera instancia? Generaron su propio laboratorio de investigación, empezaron a experimentar con animales, saltándose las regulaciones de la Unión Europea, de la experimentación con animales. Se fueron, obviamente, el laboratorio lo crearon en otro país, en donde no hay esa regulación, y rompieron la regulación. O sea, quiero decir que las regulaciones de los sistemas sanitarios están bien, obviamente, ¿no? Estoy muy a favor, ¿no? Pero que en conflictos de este tipo, y se plantean conflictos, cada vez que hay una innovación, siempre se suscitan enormes conflictos y beneficiados y perjudicados, ¿no? Y entonces quiero decir con ello que los dilemas son tremendos, insisto, solo por una innovación, o sea, para una sola enfermedad, ¿no? Y es un poco estos temas en cuestiones de bioética y tecnomedicina, yo creo que
simplemente para informarle a Cecilia e informar al resto de lo que son las tecnociencias médicas en medicina, ¿no? Que son terribles. O sea, no sé si a mí me puso la carne de gallina esto, pero yo creo que es para poner la carne de gallina, ¿no? Pero esto, vamos, esto es primer mundo, es cierto que es primer mundo, pero que son decisiones comprometidísimas para quien esté en un cargo público, en un Estado democrático, para tomar decisiones. Solo quería decir eso. ¿Querés comentar algo? Nosotros tenemos actualmente el debate en torno al problema del Zika. A ver, para no quitarle mucho tiempo a alguien que quiera hacer una pregunta y decirlo en términos muy generales, eso roza justamente el problema de las investigaciones y las políticas sanitarias que se lleven adelante, porque yo no acepto que se ponga a una población en el dilema de tener que decir que se reparte una determinada porción de un medicamento para alguien, pero se sustrae para otro. Porque son decisiones que en definitiva tienen que ver con las decisiones políticas. ¿Por qué? ¿Por qué uno puede evaluar esto? Situándose fuera del problema, ver cómo determinados fondos son... o hay fondos que pueden financiar otro tipo de acciones o se pueden financiar un Estado utilizando ciertos fondos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son los intereses que nosotros vamos a tratar de solucionar con esto que disponemos ahora? Es insoslayable el vínculo entre ciencia y las políticas que se instrumenten, pero bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Javier, desde ya. Sí. Perfecto. Bueno, gracias a los expositores.